Buen día a todos, que tengan un bendecido día del Señor. El mensaje, el sermón de hoy, quizás se trata de un mensaje que conocemos muy bien, pero precisamente porque es un mensaje que en realidad conocemos muy bien, pido encarecidamente que prestemos mucha más atención porque es el centro de nuestra vida como cristianos. Hoy vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo. Seguramente han visto un símbolo cristiano muy antiguo, pero muy común entre creyentes, sobre todo entre evangélicos, aunque por ahí pueda haber algún que otro católico romano con el mismo símbolo. Generalmente en los autos lo vemos. Es el pez, la figura del pez. El ictus en griego. Ictus significa pez, ¿sí? Pero ¿por qué es un símbolo cristiano? En la iglesia primitiva, muy temprano en la iglesia primitiva, más es probable que incluso en tiempo de los apóstoles o inmediatamente después de la muerte de ellos, se sabe que los primeros cristianos ya usaban este símbolo. Uno de los llamados padres de la iglesia, que era discípulo de los apóstoles, en cierto momento hace referencia en una carta escrita a los cristianos, el obispo Clemente de Roma, él le escribe una carta a una iglesia y le dice: sería bueno que cuando hagan ciertos escritos, unas cartas, lo firmen, lo sellen, mejor dicho, con la figura del pez. Y no explica más que eso por una simple razón. Todos entendían de qué figura del pez estaba hablando. Él escribió eso a principios del siglo II, o sea, estamos hablando de primeros años después del 100. ¿Sí? Sabemos que el último apóstol murió entre el 90 y el 100 después de Cristo, o sea que esta carta fue escrita ahí nomás. Estamos hablando de un discípulo de los apóstoles, entonces se trata de un símbolo que ya para su época estaba muy difundido entre los cristianos, por ende es muy probable que este símbolo haya empezado en tiempos apostólicos. Esta figura del ictus, del pez, nos recuerda muchas cosas de la vida de Cristo, por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces, o bien cuando Cristo llama a sus primeros discípulos y elige a los que más tarde van a ser apóstoles y les dice, algunos de ellos se dedicaban a la pesca, eran pescadores, también eran pecadores, pero eran pescadores en su oficio, como Pedro, su hermano, también Juan y su hermano. Había muchos que eran pescadores y Cristo al llamarlos le dicen: dejen ese oficio, síganme, que voy a hacerlos pescadores de hombres. Entonces, de pronto también esta figura del pez nos recuerda eso de que los cristianos tenemos un llamado a ser pescadores de hombres. Pero hay otra razón más por la que el pez es una figura muy antigua, un símbolo muy antiguo del cristianismo. Resulta que pez en griego, ictus, también es un acrónimo. Un acrónimo es una palabra que tiene un significado, pero sus letras a la vez sirven como iniciales de otras palabras, de una frase. Y por ejemplo, en el caso del ictus en griego, sus letras son también las iniciales de la frase Iesus Christus, Ieos Theos Soter. Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Esa es la razón principal por la que el pez se convirtió en un símbolo cristiano tan común, tan importante desde el inicio. Porque pez en griego también es el acrónimo para Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Es un resumen de el mensaje que representa a todos los cristianos, que es el Evangelio. El centro del Evangelio es la persona y obra de Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
el Salvador. Eso es el Evangelio. Y ese es el mensaje central de la Iglesia. El cristianismo no es cristianismo si no se fundamenta y se centra en el Evangelio. El Evangelio es la razón de ser el cristiano. No habría cristianos si no se les predicase el Evangelio a las personas. El Evangelio es el mensaje que nos hace nacer de nuevo, que nos lleva a la vida. Entonces, el cristianismo, el cristiano, la Iglesia existen gracias al Evangelio. Y el Evangelio es el mensaje acerca de la persona y obra de Jesús. Ese mensaje que se centra en esta figura del pez. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Vamos a leer un pasaje muy breve, un versículo nada más, pero que es muy profundo y que nos habla precisamente del Evangelio. Y está en el Evangelio según Marcos. Vamos entonces al Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio según Marcos. No se da vueltas Marcos al escribir este Evangelio. Arranca directo al grano. Este es el Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Lo que sigue, todo el relato, es básicamente el Evangelio. Y de este solo versículo, que es sumamente profundo, podemos ya desentrañar al menos tres ideas principales. Primero, el Evangelio es la buena noticia. En segundo lugar, el Evangelio es la buena noticia de Jesús. Y en tercer lugar, el Evangelio es el mensaje acerca de la persona y obra de Jesús. Vamos a ver el primer punto, el Evangelio es la buena noticia. Acá no dice principio de un Evangelio, sino principio del Evangelio. Y debemos entender esto. El Evangelio, que es una palabra que significa buena noticia, es la buena noticia. Es el Evangelio por excelencia. Es la buena noticia por excelencia. ¿De dónde viene este término Evangelio? Bueno, viene del griego, que significa justamente buena noticia, pero tiene un contexto, un uso muy particular. Era un término que se usaba para referirse a informes o correspondencia que trataba sobre asuntos políticos. Esto es interesante porque vamos a ver que el Evangelio tiene un mensaje que tiene un tinte político, que trasciende todas las cosas. Es muy interesante que Dios quisiera usar esta palabra para hablar del mensaje de salvación. Usa esta palabra evangelio que se usa para referirse a esos documentos oficiales de la antigüedad que eran para hablar de asuntos políticos. Generalmente, obviamente tenían que ver con buenas noticias siempre, pero generalmente esos asuntos políticos se referían a una de dos cosas: o el nacimiento de un emperador, o anunciar una gran victoria militar. Entonces, por ejemplo, el rey, el emperador, tenía un hijo, o sea, un heredero, y se emitía un evangelio, o sea, un decreto anunciando: ha nacido el hijo del rey, el heredero del trono, ha nacido un nuevo rey. O si el emperador ganaba una batalla y volvía triunfante, delante de él enviaba a sus mensajeros, sus heraldos, anunciando por todos los pueblos la victoria. El emperador ha triunfado, nuestro rey ha ganado. Celebremos el triunfo de nuestro rey porque es nuestro triunfo también a través de él.
Si nos fijamos, tiene un tinte político, pero no es distinto al mensaje del Evangelio de la Biblia. Cuando Cristo nació, los ángeles aparecieron a los pastores y les anunciaron buenas noticias de gran gozo, porque había nacido en la ciudad de David, en Belén, un rey, un heredero al trono, un descendiente del rey David. Cuando Cristo resucitó, se aparece a sus discípulos y les da la gran comisión. Le dice en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Básicamente le está diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra porque yo he triunfado. Yo, el rey descendiente de David, el verdadero y más grande rey de todos, he triunfado sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre la maldad. Y ahora los envío a ustedes como mis mensajeros, mis heraldos, para que proclamen por el mundo mi triunfo. Vemos cómo el mensaje bíblico del Evangelio toma estos elementos de este Evangelio político que venía de la antigua Roma, de la antigua Grecia. Anunciar el nacimiento del rey y anunciar la victoria de este gran rey, pero ya no un rey que domina sobre un país solamente por un poco de tiempo hasta que muere y venga otro heredero o alguien lo usurpe el trono. Se trata del rey eterno, del rey del universo, el rey de la creación. Y no ha triunfado sobre un enemigo terrenal, ha triunfado sobre el enemigo más grande que tiene la humanidad, que es el pecado. Y ha vencido el efecto más grave del pecado, que es la muerte. Por eso el Evangelio es la buena noticia por excelencia. No es un evangelio más de los que había en ese entonces, un anuncio más de un nacimiento de un rey o del triunfo de un rey terrenal. Se trataba de el evangelio por excelencia, la buena noticia por excelencia, la noticia más grande de todas. Si nos pasa algo bueno en la vida, nos ponemos contentos y lo celebramos. Pero ninguna buena noticia que podamos celebrar en nuestra vida se compara con la buena noticia de Jesús. Ahora, para que entendamos la magnitud, lo glorioso, lo enorme que es esta buena noticia, lo excelente, lo excelsa que es la buena noticia del Evangelio, debemos entender primero la mala noticia, porque por algo es buena noticia, porque antes había una situación mala, había una mala noticia, pero llegó algo, una solución, y nos trae esa buena noticia. ¿Cuál es entonces la mala noticia que nos permite entender la buena noticia del Evangelio? La mala noticia es nuestra situación delante de Dios. Somos pecadores, somos rebeldes contra Dios. Y nadie es inocente. Absolutamente nadie puede decir de sí mismo que es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es justo. Y eso significa que todos, absolutamente todos, por igual, somos pecadores. Todos, por igual, somos rebeldes. Todos, por igual, somos enemigos de Dios. Todos, por igual, estamos condenados a la muerte eterna, al juicio y la ira de un Dios santo al que hemos ofendido, contra el que hemos pecado, contra el que nos hemos rebelado. Nos hemos rebelado nada más y nada menos que contra el Rey del universo, nuestro Creador. En cualquier parte del mundo, si una persona se rebela contra un gobierno, no le va a ir muy bien. Mínimamente va a ir preso. Y si se trata de un gobierno medio peligroso, capaz que termina boleteado. Imagínense rebelarnos contra el mismísimo Rey y Creador de todas las cosas.
pena de muerte. Y Dios en su palabra muchas veces habla de esta pena de muerte que es para los pecadores. Eclesiastés capítulo 7 nos habla al respecto de esta situación que tenemos todos los seres humanos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y más adelante en el versículo 29 dice: mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. La versión Reina Valera dice: Dios hizo rectos a los hombres, hizo perfectos a los hombres, pero ellos buscaron las muchas perversiones. Es decir, nosotros elegimos pecar. Dios nos hizo rectos y nos dio la libertad de elegir, pero elegimos desobedecer a Dios y nos rebelamos contra Él y hemos pecado. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, cómo se les da un mandamiento y lo desobedecen, sabiendo las consecuencias, intentan ocultar su pecado, pero en realidad lo único que logran es delatarse más y son destituidos de la gloria de Dios, son expulsados del paraíso, de la presencia de Dios. Y entonces ahí encontramos el pecado original, la historia del origen de nuestro pecado y de por qué la humanidad está como está, por qué hay maldad en el mundo, por qué pecamos, por qué no podemos dominar nuestra inclinación al mal, por qué no hay absolutamente ninguna persona que pueda decirle no al pecado permanentemente y jamás pecar. Por lo que pasó en Adán y Eva en el Edén. La primera desobediencia lo que hizo fue esclavizar a la humanidad, fortalecer en nosotros la inclinación al mal, que nos domina, nos esclaviza, y por eso no hay ninguna persona que pueda dejar de pecar, que pueda dejar de rebelarse contra Dios, que pueda dejar de desobedecer sus mandamientos. Esto no quiere decir que los seres humanos no seamos capaces de hacer cosas buenas. Lo que significa es que aún el bien que hacemos está manchado por el pecado. Generalmente las personas que hacen buenas obras lo hacen más que todo para calmar su conciencia o para figurar y que la gente vea cuán grandes son, cuán buenos son. Miren el bien que he hecho. Eso es pecado de orgullo, por ejemplo. Entonces una buena acción está manchada por el pecado del orgullo. Y si lo pensamos y empezamos a analizar nuestra vida puntillosamente, vamos a ver que todas nuestras buenas acciones no son tan buenas. Todas están contaminadas, manchadas y corrompidas, podridas por el pecado. Y ni hablar de que todos sabemos de que en algún momento hemos cometido otros pecados. Pecados muy evidentes, que nadie puede negar. Y sabemos que vamos a seguir pecando. Nadie puede decir, no, yo nunca peco. Nadie puede decir que es perfecto. Y eso, que a veces usamos como excusa, bueno, nadie es perfecto, en realidad es el peor diagnóstico que nos pueden dar. Imagínate que vayas al médico y te digan que tenés una enfermedad terminal. Bueno, nadie es perfecto, te dio el médico. Bueno, lo va a mirar y decir, no me importa, yo sé que todos tenemos enfermedad y de algo me voy a morir, de algo nos vamos a morir todos. Pero no es una buena noticia saber que tengo una enfermedad terminal y que me quedan unos pocos días de vida. Decime que hay una cura, un tratamiento, algo. A nadie le gusta decir, bueno, de algo nos vamos a morir todos. No es una buena noticia. Y decir, bueno, nadie es perfecto, tampoco es una buena noticia. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Todos nos hemos rebelado contra Dios. Y por ende,
somos reos de muerte. Estamos condenados a la muerte. Esa es la mala noticia. Ahora, eso fue algo nuestro, fue nuestra responsabilidad. Nosotros elegimos pecar, no es culpa de Dios. A veces queremos culpar a Dios de, bueno, si Dios es tan perfecto y tan bueno, ¿por qué no evitó eso? Nosotros quisimos buscar esto. No fue responsabilidad de Dios. No fue que Él puso el pecado en el mundo. No fue que Él nos llevó a pecar. Nosotros elegimos el pecado. Nosotros fuimos los que pecamos. Romanos 5:8 también nos habla al respecto. Pero ya dándonos la buena noticia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Empezando un poco antes, en el 6, diciendo, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Habiendo visto el trasfondo, el panorama y la mala noticia, ahora podemos entender, apreciar y contemplar maravillados la gloria de la buena noticia, el peso que tiene la buena noticia. No es que Dios vio algo bueno en vos y por eso te salvó. ¿Qué habrá visto Dios en mí para salvarme? Vio pecado, vio condenación, vio muerte, vio perdición. No vio nada bueno. Pero aún así Él quiso amarte. Me encanta como lo dice Pablo. Quizás por ahí puede que alguna persona se anime a dar la vida por una persona buena. Pero nadie daría la vida por alguien que no es bueno. Nadie pondría las manos en el fuego y arriesgarse por salvar a alguien que sabe que no lo vale. Sin embargo, Dios vio pecadores perdidos y los amó. Tuvo compasión de ellos y quiso salvarlos. Aún habiendo sido Él ofendido por esos pecadores. Aún siendo que esos pecadores pecaron contra Dios, se rebelaron contra Él. Aún así Dios se compadeció de ellos y los amó. Dios nos amó y quiso salvarlos. Y Cristo dio su vida por los pecadores. No dio su vida por personas que tienen algún bien que Él había visto en ellos. No dio su vida por personas mucho menos perfectas, porque no las hay. No dio su vida por las personas más bondadosas del mundo, las personas más maravillosas, más respetables, o los más elocuentes, los más eruditos, los más sabios. No. Él dio su vida por los pecadores. El apóstol Pablo también le escribe a los corintios y nos lo recuerda diciéndolo de otra manera. Mírense entre ustedes. No hay muchos doctos, muchos sabios. Él escogió lo vil, lo necio, lo que no es, lo que el mundo desprecia. Pero para darnos valor en Cristo. Porque Él nos amó. Porque Él le plació. Y lo hizo para su gloria. Para exaltar su nombre. Para mostrarnos cuán grande y amoroso es Él. Cuán glorioso es Él. Absolutamente ninguno de nosotros merecía la salvación. Todos éramos pecadores. Pero aún así Dios nos amó. Y Cristo vino a dar su vida por nosotros. Por eso el Evangelio es la buena noticia por excelencia. No hay ninguna noticia en el mundo tan buena como esta. Es más, las demás buenas noticias, por más lindas que sean, por más que nos alegren, quedan opacadas a la par del brillo enceguecedor de la belleza y la gloria y la excelencia de la buena noticia que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces el Evangelio es
la buena noticia. Y así comienza Marcos su relato del Evangelio. El principio del Evangelio, no de un Evangelio, sino del Evangelio, de la más grande de todas las buenas noticias. El principio de la buena noticia. Y esta buena noticia tiene un mensaje que se centra en algo, o en alguien, mejor dicho. Es el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es de Jesucristo. No es un mensaje de invención humana. El mensaje evangélico le pertenece a Jesús. El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, capítulo 1, nos recuerda que el mensaje que él predicaba, el evangelio que predicaba, no era algo que él había aprendido de otros hombres, o que él hubiera imaginado e inventado. No era de su invención, ni de fruto de su gran sabiduría que investigando las Escrituras llegó a la conclusión del Evangelio. No. El Evangelio fue una revelación que vino directamente de Dios a través de la persona de Jesucristo cuando se le apareció al apóstol Pablo. Cuando él todavía no era el apóstol Pablo, sino que era el perseguidor de la iglesia. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, nos dice así: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo había escuchado el Evangelio siendo predicado por un diácono que andaba por ahí, un tal Esteban, que andaba predicando en Jerusalén y que no cayó muy bien y lo apedrearon, y Pablo estuvo ahí como uno de los jueces consintiendo en esa ejecución, y él estaba enojado con los cristianos, con este grupo de gente que predicaba de un Mesías que había llegado, que él decía no puede ser el Mesías que esperamos, no hay manera. Y teniendo mucho odio por el Jesús, por la iglesia y por este mensaje, salió a perseguir a los cristianos. Pero en el camino se topó nada más y nada menos que con Jesucristo, resucitado. Y entonces Pablo se encontró en una situación que no tenía mucha salida. O se hacía el tonto y seguía persiguiendo a la iglesia sabiendo que lo que seguía era que el Señor lo matara, o se rendía ante el Señor. Y él se rindió, cayó postrado y pasó los siguientes días ayunando en arrepentimiento por haber estado persiguiendo al pueblo de Dios. Y de ser un celoso perseguidor de la iglesia se convirtió en un celoso predicador del Evangelio. Y Cristo en persona lo convirtió en su apóstol. El mensaje que él predicaba lo había recibido de Cristo mismo. Ahora eso le pasó a los apóstoles también. A los demás apóstoles, los que habían sido elegidos por Cristo mismo antes que él, y que habían estado con Jesús durante sus 3 años de ministerio, pues ellos habían sido elegidos por Jesús, habían sido enseñados por Jesús, habían presenciado ellos mismos la resurrección de Cristo. Pablo también acaba de experimentar todo eso. Ninguno de ellos predicó un mensaje inventado por ellos. Y prueba de ello es que todos estuvieron dispuestos a dar la vida por este mensaje. Si uno inventa un mensaje porque ve alguna ventaja en difundir ese mensaje, pero de pronto seguir transmitiendo ese mensaje sabiendo que es mentira, que es invención de uno, llega un momento que ese mensaje te lleva a una encrucijada entre la vida y la muerte. Vas a elegir la vida. Decís que todo fue invención, admitís eso y chao, no te matan. Pero entonces, ¿por qué estos hombres decidieron dejar que los mataran? Porque el mensaje no era invento de ellos. El mensaje no era mentira. El mensaje no era una ilusión, una histeria colectiva. El mensaje era verdadero. No era de ellos, no era invento de ellos, no era imaginación de ellos, no era producto de la sabiduría de ellos. Era una revelación
directa de Jesucristo. El mensaje proviene de Jesús. El Evangelio es de Jesucristo porque Él es el autor de este mensaje. Pero además, esta preposición de, cuando dice Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, nos enseña el tema del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, un mensaje, pero ¿acerca de qué? Acerca de Jesús. Es la buena noticia de Jesús, porque es acerca de Jesús, es sobre Él. El Evangelio es acerca de Jesús. En el mundo por ahí se predica un falso evangelio. Bueno, hay muchos falsos evangelios que se predican y los seres humanos tenemos una capacidad creativa de inventar cada falso mensaje que no tiene mucho sentido enumerar uno por uno cada uno de esos falsos evangelios que andan rondando por ahí, pero los hemos escuchado alguna vez en distintos lugares. Gente que cuando supuestamente te va a predicar el evangelio, en realidad te predica un mensaje de triunfo, un mensaje de éxito, de cree en ti mismo, Dios te hizo un campeón, eres hijo del rey, tú puedes. Y va a ver, Dios nos dice cosas muy alentadoras muchas veces, pero eso no es el evangelio. Me acuerdo una vez yendo a la parada del colectivo en el centro y pasando cerca de una iglesia muy famosa que está por todo el mundo y su nombre le hace alusión y que todos conocemos porque si nos hemos desvelado a la noche y hemos prendido la tele como para pasar el rato, los hemos visto. Estaban ahí en la plaza hablando con la gente que estaba ahí sentada y le estaban dando un diario una revista que ellos reparten y estaban tratando de evangelizar supuestamente, pero el mensaje era: vos venís a la iglesia y Dios te va a sanar. ¿Tenés una crisis económica? Ven a la iglesia y te vas a hacer rico, vas a prosperar. ¿Tenés problemas en tu matrimonio? Ven a la iglesia y va a salir todo bien. Y el mensaje era como que el evangelio es: la vida va a ser color de rosas en adelante. Es más, hay algunos que han predicado diciendo: vos crees en Jesús y se van a acabar todos tus problemas. No estoy tan seguro. Creo que en realidad van a empezar los problemas, porque te vas a hacer consciente de un montón de cosas y ya no vas a estar tan cómodo con la vida como era antes. Porque van a haber cosas que te van a empezar a molestar porque sabes que están mal, porque Dios te abrió los ojos. Más bien, creer en Jesús es el inicio de un montón de desafíos. Así que no sé si es que vas a tener una vida color de rosa precisamente. Entonces, eso no son el evangelio. El evangelio no es vas a prosperar, vas a tener salud, o lo que sea que estén predicando por ahí, sino que el evangelio es acerca de Jesús. Él es el centro del evangelio, no lo otro. Marcos lo dice muy claro: principio del evangelio de Jesucristo, es acerca de Jesús. Y por si nos quedara dudas, una y otra vez los apóstoles nos recuerdan que el evangelio se centra en Jesús, en quién es Él y lo que Él ha hecho. Entonces, el evangelio es el mensaje acerca de la persona y obra de Jesús. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, nos dice lo siguiente: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Es decir, ustedes son salvos si han creído este evangelio que les prediqué. Si han creído otro evangelio, otra noticia que no es esta, no son salvos. ¿Y en qué consiste el evangelio? Versículo 3. Porque yo les prediqué en primer lugar lo mismo que recibí. Y acá viene un resumen del evangelio. ¿De qué trata el evangelio? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No dice: el evangelio es que Dios te va a bendecir.
El Evangelio es prosperidad. El Evangelio es sanación para todos y todas. Era muy kirchnerista el predicador ese. Conozco, no voy a decir el nombre, pero conozco cada cosa en el mundo. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es acerca de Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó entre los muertos, tal como estaba anunciado en las Sagradas Escrituras que debía suceder. Siglos Dios hablándole a su pueblo, diciéndole: yo voy a salvarlos, voy a mandar a mi siervo que dé la vida por ustedes, mi siervo justo, pero Él triunfará y resucitará. Y eso se había cumplido en Cristo. Y ese es el Evangelio, que la promesa de Dios se cumplió, que no hay que seguir esperando a la salvación porque ya llegó el Salvador y ya nos salvó. Jesús vino a dar la vida por nosotros y triunfó porque resucitó, venció la muerte. Y eso quiere decir que entonces venció el pecado, que es la raíz de todos nuestros problemas. Jesús es el centro del Evangelio. Él es el Evangelio. Él es el mensaje. El Evangelio es el mensaje de la buena noticia acerca de Jesús, de quién es Él y de lo que Él ha hecho, acerca de la persona y la obra de Jesús. Eso es el Evangelio. ¿Y quién es Jesús? Marcos nos lo dice. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Él es el Mesías esperado por Israel, pero prometido para todo el mundo. El profeta Isaías es quizás el profeta que más ha hablado del Evangelio en sus profecías. Es más, por ahí algunos dicen que el libro del profeta Isaías es algo así como una especie de evangelio, de quinto evangelio, pero en el Antiguo Testamento. El Evangelio según Isaías. Uno de los mensajes que dio Isaías hablando de este Mesías que vendría, el siervo sufriente, es que el siervo, a Dios no le bastaba que fuera el salvador de su pueblo Israel, sino que además Dios lo pondría como luz para las naciones, para los gentiles. Era un salvador prometido para Israel, pero también para todo el mundo. Pero hay más. Vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7 dice: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es la buena noticia. Vivíamos en tinieblas a causa de nuestro pecado. Éramos oprimidos y esclavizados por el pecado. Pero el Señor nos amó y vino a salvarnos, nos llevó a la luz, a su luz por medio de Cristo. Este rey fue enviado, nació
y fue triunfante. Venció el pecado, venció a la muerte y nos hace libres en Él. Nos da esperanza, una esperanza viva que no defrauda. Más adelante, en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10, leemos: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. Isaí era el padre del rey David. Entonces un descendiente del rey David va a nacer. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Nos habla de que este Salvador es ungido por Dios, y eso significa Mesías, ungido, el elegido para reinar y para ser nuestro sumo sacerdote también, y que Él traerá paz al mundo. Esas imágenes de animales que habitan en paz son referencia a las naciones enemigas del pueblo de Dios. Pero Dios va a hacer que todas las naciones se conviertan a Dios y todos habitemos en paz. Y en realidad nosotros ya podemos ver eso, porque pensemos en nuestra propia vida transformada por el Evangelio de Cristo. Estamos reconciliados con personas con las que, si fuera por nosotros, no nos hubiéramos reconciliado. Tenemos una relación de amor, de hermandad, de amistad profunda con personas que, si no hubiese sido por Cristo, nunca hubiésemos buscado tener un vínculo con esas personas. Dios nos enseña a perdonar y a reconciliarnos, a pedir perdón. Dios trae la paz a nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas se trae la paz con Dios al reconciliarnos con Él. De ser hijos de ira pasamos a ser hijos de Dios. De ser enemigos de Dios pasamos a ser su pueblo amado, sus hijos. Cristo nos ha reconciliado con Dios, y esa es la paz más grande y más importante que podemos tener. Jesús es el Mesías, el ungido por Dios para salvar, para reinar sobre el mundo entero, sobre la humanidad, para darnos la paz. Pero no es solamente un rey común y corriente, es el Hijo de Dios. Como dice Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y acá viene una revelación que no podemos entender, pero que Dios nos ha enseñado, que Él es uno solo y al mismo tiempo es tres personas. En Dios hay tres personas, pero es el único y verdadero Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. En este Dios que se nos ha acercado, que nos ha amado y nos ha salvado, Él se nos ha dado a conocer en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es la persona del Hijo, el Hijo de Dios. Y es un mensaje realmente no solamente difícil de entender, sino que hasta escandaloso, porque piénsenlo, si aparece una persona y dice: yo soy hijo de Dios, o sea,
soy Dios. Está para internarlo al psiquiátrico, es la verdad. Y cada tanto aparece algún líder sectario con esa idea y no sé cómo, pero la gente le cree y lo sigue. Pero la mayoría pensaba, no, este tipo de paciente psiquiátrico, o sea, algo le pasa, no falla su cabeza, no puede ser Dios. Que de pronto aparezca uno y diga eso, es comprensible que no le creamos. Es un mensaje escandaloso. Pero el tema es que Jesús probó que era Dios. Todas las obras que él hacía, todos esos milagros eran señales que apuntaban a quién era él. Cosas que nadie puede hacer. Y más de una vez la gente que lo vio dijo, no hay nadie que pueda hacer cosas como él. Lo íbamos a meter preso, dijeron una vez unos guardias del templo. Pero vimos lo que hacía, los milagros y nadie puede hacer eso a menos que venga de Dios. Y no se animaban a ir mucho más lejos de ese venga de Dios. Pero los que no le creían entendieron muy bien el mensaje. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. No, perdón. Capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículos 31 al 33. Dice así: los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Iban a apedrear a Jesús, lo querían matar. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cuando él dijo: yo soy hijo de Dios, todos entendieron lo que eso significaba. Él estaba diciendo que él era Dios. Y dijeron: sos un hombre. Eso es blasfemia para matarte. Pero la gente que se rehusaba a aceptar a Jesús, a aceptar lo que estaban viendo sus ojos, esas señales, esos milagros, para ellos esto era una locura, era inconcebible, era escandaloso. Pero entendieron el mensaje, ellos entendieron muy bien lo que quería decir Jesús. Jesús estaba diciendo: sí, soy Dios. Y el Evangelio se centra en eso, en quién es Jesús y lo que él ha hecho. Él ha dado la vida por nosotros, pero no es un hombre muy bueno, un gran sabio, un maestro iluminado, un hombre muy justo. No, él es Dios, hecho carne, hecho hombre. Y así arranca también otro evangelio, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que nos dice de entrada: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante, en el versículo 9 dice: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante, en el versículo 18, leemos: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y luego nos presenta a Jesús. O sea, los discípulos de Cristo entendieron el mensaje. Jesús es Dios. Es hombre, pero también es Dios, que se ha hecho hombre. Y sí, parece una locura. Y sí, mucha gente no lo creyó y lo querían matar porque dijeron: esto es inconcebible, es escandaloso. Y lo es. Pero también es cierto que es verdad. Jesús es Dios. Y solo por eso podía salvarnos. Un hombre como nosotros, no, por más bueno que fuera, no podía dar la vida por nosotros. Tenía que ser justo. Y no hay justo que nunca peque, dice Eclesiastés. Así que tenía que venir Dios en persona, el Hijo de Dios, a ocupar nuestro lugar, a hacerse hombre y dar la vida por nosotros. Por eso Jesús es nuestro Salvador. Y no hay otro. Y el Evangelio es un mensaje muy exclusivo.
Por ahí la gente dice, bueno, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, no es a Roma a donde hay que ir. Más bien es al Monte Calvario, Jerusalén, a una cruz. Y hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo, yo soy un camino, una verdad y una vida. Y pueden ser al Padre por muchos otros caminos. No, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ser al Padre si no es por mí. El Evangelio, la buena noticia, es exclusiva. Solamente un camino, solamente una manera de llegar a Dios, solamente hay un modo de ser salvos, solamente hay un Salvador, Jesucristo. Y también nos puede parecer muy cerrado eso, que sea tan exclusivo el mensaje. Pero no hay otro camino que Dios haya dispuesto. Los apóstoles dijeron, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente por medio de Jesús. Y primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12, nos repite esta idea con mucha claridad. Primera de Juan 5, 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si te parece que hay otras formas de llegar a Dios, entonces está diciendo Dios es mentiroso, porque es Dios mismo el que envió a Jesús a salvarnos. Es Dios mismo el que habló y dijo, yo soy el camino. Es Dios mismo el que nos da la vida eterna solamente por medio de Jesús. Entonces, si no aceptamos este mensaje exclusivo, básicamente estamos diciendo que no le creemos a Dios. Muy atrevido de nuestra parte. Pero si creemos este mensaje, tenemos la firme promesa de parte de Dios de que tenemos la vida eterna. ¿Crees en Jesucristo? Tenés la vida eterna. ¿No crees en Jesucristo? Pues no tenés la vida eterna. Pero si crees en Jesucristo, tenés la vida eterna. Esa es la buena noticia y podés gozarte. Veamos entonces cuál es la relevancia eterna del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta imagen del pez. Ese es el Evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Ahora la pregunta es, ¿podés decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tu Salvador? ¿Podés decir que crees ese mensaje? ¿Podés decir que Cristo te hizo libre del pecado que tanto te esclaviza? ¿Te das cuenta de que sos pecador, que sos culpable de tu propia rebeldía contra Dios, que sos responsable de tus propios pecados, de tus propias decisiones, y que ellas te llevan por mal camino, y que necesitas un Salvador o estás perdido? Entonces arrepentite de tus pecados y cree en Jesucristo. Reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Y entonces regocíjate por tener la buena noticia, la promesa de que en Cristo tenés la vida eterna, el perdón de tus pecados y estás reconciliado con Dios. Y si ya sos cristiano, podés decir, sí, yo he creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Yo he creído el Evangelio, la buena noticia, regocíjate y viví de esa forma. Y te pregunto, ¿vivís como alguien que realmente cree el Evangelio? Es decir, la buena noticia. Cuando pasas por pruebas sumamente difíciles, situaciones extremas, tristes, complicadas de la vida, de desesperación, ¿te regocijas porque sabes que sos hijo de Dios y que Él te sostiene? Volvé al Evangelio, recordá la buena noticia, porque ese Dios que te amó a pesar de ser pecador, te sigue amando, porque ahora sos su hijo, y Él te sostiene. Él es tu Padre y te cuida.
Cuando has pecado contra alguien, ¿te arrepentís y pedís perdón? Como Cristo enseñó. Cuando has sido ofendido, ¿perdonás de la misma manera que Cristo te perdonó? ¿Realmente vives como alguien que ha sido salvado por Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Vivís el Evangelio? No solamente se trata de decir, sí, yo soy salvo, sino vivo como alguien salvo. ¿O seguís luchando con el pecado, un pecado que te domina, en lugar de acudir a Dios y pedirle que te dé la fortaleza y la victoria sobre ese pecado? Así dice la palabra de Dios, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Él es nuestro Salvador. Vivamos como quienes hemos sido salvados por Jesucristo. Recordemos la buena noticia de Jesús. Oremos. Amado Padre y Dios nuestro, te damos gracias porque te compadeciste de nosotros, nos amaste. Viniste a buscarnos, a salvarnos, aunque no lo merecíamos. Nos diste la salvación por medio de Jesús. Señor, ayúdanos a vivir centrados en el Evangelio, como personas que han sido salvadas por este Salvador maravilloso, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y te pido por aquellas personas que quizás vienen a la iglesia desde hace mucho, pero y han escuchado este mensaje miles de veces, pero todavía no se han rendido a ti, todavía no han creído a Jesucristo. Te pido por ellos, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que te vean, te contemplen y queden maravillados por tu amor y tu gloria, se arrepientan de su pecado y crean a Jesús, su Salvador. Señor, como iglesia te pedimos que hagas de nosotros fieles mensajeros que proclaman este mensaje por los cuatro vientos. Que tu evangelio llegue por toda la zona, todo Saldán, Mendiolaza, Unquillo, Argüello, Villa Riverindarte, y aún más allá, que tu iglesia dispersa por todo el país y por todo el mundo proclame tu evangelio, que tu evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra, hasta el último hombre, y que toda la tierra se llena de tu gloria y todos se rindan a ti y crean a Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias.